noches, gracias por estar con nosotros. Hoy al filo, Zoé Robledo, director del Seguro Social. El tema, la vacuna de COVID-19 que llega a México. Gracias, Zoé Robledo. Me da mucho gusto saludarte. Sabemos que estás trabajando, que andas de gira. ¿Qué está pasando por allá? Muchas gracias, Ana María, siempre de saludarte aquí a esta distancia, no solamente de la, de la conexión, sino a la distancia de estar desde acá, desde Sonora. Pues hoy un día muy importante, se llevó a cabo el simulacro a partir de que la vacuna llega a México, a la Ciudad de México, y de ahí pues la cadena de transporte, de traslado y de suministro. Así que cada vez está más cerca la llegada de la vacuna contra COVID-19. ¿Qué va a pasar en el caso de las personas que trabajan en el Seguro Social, de los médicos, las médicas, todo el personal que tiene que ver pues con COVID-19? Mira, en esta primera etapa, como bien lo mencionas, está específica para personal de salud. Nosotros hemos estado colaborando tanto con la Secretaría de Salud, obviamente, y ahora con las Fuerzas Armadas, en dos dimensiones. Primero, pues el Seguro Social, en términos de la población de salud, de médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, pero también laboratoristas, camilleros, conductores de ambulancia, la gente de laboratorio, inatoterapeutas, porque eso es lo que constituye esta comunidad de salud que se va a vacunar inicialmente, pues es quien contribuye más en términos eh, porcentuales. El Seguro Social ha atendido a más de la mitad, a cerca del 55% de todos los pacientes de COVID, derechohabientes del seguro y no, porque desde mayo el seguro ha estado atendiendo también por COVID a no derechohabientes. Una decisión pues solidaria, generosa, a la altura de lo que significa el IMSS para nuestro país. Entonces, en términos de la vacuna, nuestro papel es identificar a ese personal y también hemos colaborado desde un sistema que se tiene en el seguro llamado CEBOED, que es el Sistema Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres. Es uno de los puntos de referencia incluso de la Organización Mundial de la Salud, justo para tener nodos logísticos. Entonces estamos colaborando como sector y como Estado mexicano para que este reto logístico, técnico, es una vacuna, la primera que llega a México, la de Pfizer, que requiere 2 dosis, que requiere ultracongelación. Entonces tenemos que sumarnos todos. Y lo más importante, priorizar a quienes nos cuidan. Estratégicamente en este momento, vacunar a un médico, a una enfermera, es fundamental en los momentos que estamos viviendo de la pandemia, cuando los contagios se han incrementado y también las hospitalizaciones. Bueno, esto es en cuanto a que vacunen al personal de salud del Seguro Social, a todos los doctores, a todos y a todas. Pero ¿cómo van a intervenir? ¿También ellos van a vacunar o solo serán las Fuerzas Armadas, el Ejército? ¿Cómo va a ser esta campaña nacional de vacunación? En esta primera etapa está solamente en la parte logística, solamente en instalaciones militares, pero con participación de personal de salud civil, tanto para la aplicación como para el registro de las personas que se van a vacunar. Pero esto es un primer momento. Hay que pensar que la vacunación, conforme se vaya teniendo disponibilidad en México y en el mundo, de esta vacuna particularmente de Pfizer, pero también de las otras que han ido avanzando en sus diferentes fases, pues se va a ir escalando. Y entonces ya no solamente será en instalaciones militares, empezará a ser también en instalaciones del Seguro Social, pero esas son en las siguientes etapas. Eso es importante decirlo. En este momento, en esta primera etapa inicial, germinal, es para personal de salud y ahí en esas instalaciones militares. Una parte importante que hay que decir es que estos procesos lo que nos contribuyen también es en transferir ese conocimiento. Por eso es importante estar ahí, porque, insisto, es algo que va a ir creciendo, 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 hasta que ya no estemos hablando de miles de vacunas, sino de millones de vacunas y de personas vacunadas. Entonces, ahí nuestra participación está
en la parte técnica, logística y después aprendiendo para el momento donde esto se tenga que escalar a nuestras unidades. Bueno, hay muchas personas que están preocupadas y asustadas y dicen, no, no nos vamos a vacunar, vamos a ver cómo les va a los primeros. Ha sido muy rápido el desarrollo de estas vacunas, no estábamos acostumbrados a que fueran entre 5 o 10, hasta 15 años para tener el resultado de cómo funcionaría la vacuna para tal o cual enfermedad. En este caso, a ver, ¿tú te vacunarías, Zoe? ¿Y qué piensas del miedo de las personas? Claro, cuando me toque, pero por supuesto que sí. Incluso cuando fue la vacuna de influenza, allá en Palacio Nacional, muchos de los que formamos parte de las instituciones de salud nos vacunamos. También porque es una forma de demostrar que confiamos en la vacuna, que sabemos que es de calidad, que no va a tener efectos secundarios, que además sabemos que los ensayos, las fases y las aprobaciones que ha tenido por diferentes agencias regulatorias en el mundo, la FDA en los Estados Unidos, la Unión Europea y demás, además de nuestras propias autoridades sanitarias, pues nos permiten saber que es una vacuna segura. Nunca haríamos algo distinto. Y hablando del personal que está en el frente de batalla de esta terrible enfermedad, pues también has hablado en relación a la salud mental. ¿Cómo los cuidan, cómo los apoyan, cómo los ayudan? ¿Qué están haciendo? Porque pues ya llevamos 9 meses y pues para ellos el trabajo pues no baja, ¿no? Ellos están en el hospital pues tratando de sacar adelante a todos los enfermos. ¿Cómo los apoyan? Sí, mira, una, una de las principales acciones, objetivos, estrategias, te diría que casi obsesiones que hemos tenido desde el inicio de la pandemia ha sido la protección del personal. La mejor forma de proteger a un derechohabiente o a un paciente en un hospital es protegiendo al personal. Y protegerlo significa muchas cosas, porque son varias dimensiones de protección. La protección que significa el equipo de protección personal, los cubrebocas, los gogles, los guantes, los gorros, etcétera. Y al principio, sobre todo en los meses de abril, mayo, tuvimos muchos problemas para conseguir este equipo. Todavía no estaban las hospitalizaciones tan altas, pero teníamos problemas y nuestro personal protestó en las calles y con justa razón. Esa parte la hemos logrado estabilizar. Solamente para darte una idea, a la semana distribuimos por todo el país, por todas nuestras unidades, cerca de 1 millón de cubrebocas. Esa es la dimensión del seguro social. Entonces, esa etapa, esa protección ya se ha logrado. La otra dimensión de la protección del personal tiene que ver con lo económico, porque no podíamos que además de lo que estaban haciendo, tuvieran preocupaciones de carácter económico. Ha sido un problema en Europa, los paros que ha habido en otros países han tenido que ver justamente que no han tenido compensaciones por el trabajo que han hecho y el riesgo que implica ese trabajo. Nosotros implementamos un bono, un sobresueldo del 20% para las personas que están en la primera línea. Y esto no es solamente médicos, enfermeras y enfermeros, también son otras categorías que hacen y permiten que un hospital funcione. También ahí ha habido la protección que tiene que ver con agresiones que empezaron a ver en nuestro país al personal, identificándolo como los portadores del virus. La Guardia Nacional nos está ayudando en este momento a proteger nuestras instalaciones y nuestros almacenes también. Y también hemos buscado que cuando ha habido agresiones, incluso hasta señalamientos de las autoridades respecto al comportamiento de nuestro personal, salir a defenderlos jurídicamente también. Y algo que mencionabas ahorita, el tema de la salud mental, el burnout, el estrés en el que se ha vivido, tenemos un sistema de salud mental en el que han estado cerca de 80,000 terapias, digamos, entre grupales e individuales, líneas a donde pueden acudir por los momentos de estrés, de angustia que se viven. Zoe, ¿esta vacuna será suficiente? Porque por un lado es una herramienta, pero se acaba el 2020, el 1 de enero de 2021, la pandemia seguirá ahí, la campaña de vacunación durará más de un año. Pues, ¿qué opinas? ¿Qué nos dices en relación a este tema?
Mira, creo que acabas de hacer una pregunta clave, porque la vacuna es una herramienta, pero no es la única para el fin de una pandemia. Quienes estén hoy pensando, bueno, ya llegó la vacuna, con que la libre durante unos meses hasta que me toque la vacuna, ya esto se acabó, quiero decirles que no es así. La vacuna es una herramienta fundamental, esperanzadora, y desde luego que lo tenemos que pensar, pero se complementa con otras cosas. Una de ellas es que logremos tener cierta inmunidad de rebaño, por ejemplo, como se acaba de anunciar, de cuánto ha sido más o menos las personas que han estado expuestas al virus o que lo han tenido y que no desarrollaron la enfermedad o que han sido asintomáticos. Pero eso no es suficiente. La noticia en realidad es que todavía no es suficiente en términos de inmunidad de rebaño. Se complementa con la vacuna y también con desarrollos científicos que están ocurriendo en el mundo para ser más eficientes y mejorar los pronósticos de sobrevida cuando una persona se pone grave. Medicamentos que están siendo probados, que hay protocolos y demás. Nosotros tenemos uno en marcha con el plasma para convalecientes. Sin embargo, en este momento, lo mejor que podemos hacer, la herramienta más fuerte, aunque pareciera la más simple, sigue siendo lavarnos las manos, por ejemplo, la higiene personal, la sana distancia. Entonces, si eso lo complementamos durante los próximos meses, sobre todo en el primer trimestre del año, estamos segurísimos que entonces ya empezaremos a tener un horizonte. Es como esos túneles largos en donde uno el temor lo tiene cuando no sabe cuál es la longitud, cuánto van a durar. Hoy ya vemos esa luz al final del camino, pero para que esa luz se convierta realmente en el amanecer, pues lo que tenemos que hacer es seguirnos cuidando y no bajar la guardia. Oye, Zoe, ¿te acuerdas que en relación a la influenza, la cura, el famoso Tamiflu, surgió muy cerca de cuando surge la vacuna? Y en este caso de COVID-19, pues sí hemos escuchado pues el trabajo que ha hecho la ciencia a nivel mundial por encontrar vacunas. Hay más de 43 pues trabajando o en estudio y no hemos escuchado realmente nada de la cura. ¿Qué nos dices de este tema? Mira, efectivamente, cuando fue la influenza de H1N1, que además tuvo su origen en México y había toda esta situación, pasó muy poco tiempo para que se identificara que el Tamiflu era un tratamiento específico y efectivamente que hubiera una vacuna, pero era un virus completamente distinto. Esto ha desafiado a la ciencia y a las naciones y a las economías más grandes, porque efectivamente están los laboratorios, pero también está todo el esfuerzo de los gobiernos buscando esta cura y esta vacuna. Lo cierto es que hay que pensar que este es un virus que sigue siendo misterioso en muchos aspectos. Es mucho lo que se tiene que seguir investigando. Hay tratamientos y ciertos tratamientos para ciertos casos específicos que se ha probado que tienen buen resultado. Pero eso es algo importante que todos deben de saber. No hay un tratamiento hoy que cure de COVID, porque además uno de los elementos que se observan en los hospitales es que la gente puede incluso tener el tránsito de la enfermedad, librarse de la enfermedad, pero el proceso inflamatorio es lo que sigue siendo letal. Pues esta es nuestra última charla de este año. Te agradezco mucho, Zoé. Y pues, ¿cuál es tu reflexión en relación a la pandemia? ¿Cómo ver para adelante? ¿Qué esperar de este 2021? Pues mira, yo creo que no solamente en lo personal un aprendizaje extraordinario, eh, haber estado en momentos difíciles, de enorme riesgo, pero también un aprendizaje sobre el tamaño, no solamente de su dimensión, sino el tamaño histórico que tiene el Seguro Social y que ha tenido para esta pandemia. Pues muchas gracias, esperemos que llegues pronto a tu destino. Gracias por esta charla ahí al pie de carretera. Éxito, felicidades también, pues bendiciones y estaremos en contacto el próximo año. Muchas gracias, Ana María. Cuídate mucho. Muchas gracias y gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana al filo. Buenas noches.